Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, en el marco de la continuación de la sesión 688 del Pleno de la Asamblea Nacional. Diana. Sí, estamos esperando ya que comiencen el uso de la palabra el asambleísta ponente de este informe, el asambleísta Raúl Tello, quien en unos segundos más ya lo veremos en pantalla para realizar la exposición de este proyecto de ley. Buenas tardes. En este momento ya en pantalla el asambleísta Raúl Tello. De la Asamblea Nacional, señores, señoras asambleístas, permítanme en primer lugar iniciar esta intervención dando lectura de una frase de un luchador por los derechos civiles, Martin Luther King. No me duele de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Quiero agradecer de manera particular a todos quienes han contribuido en la construcción de este proyecto de ley. Reconocer en quién tuvo la iniciativa de presentar el mismo, al asambleísta Fabricio Villamar, así como también a cada uno de los miembros de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, a sus equipos de trabajo, que le pusieron mucha dedicación, mucho empeño en la finalidad de entregar este informe con celeridad y de la manera más acabada posible. Reconozco de que ningún asambleísta, miembro de la comisión, ha existido ningún tipo de sectarismo ni de bandería política, que por el contrario, el trabajo realizado en la comisión se reflejó en su votación, la misma que fue unánime. Nadie puso cortapisas de ninguna manera. Por el contrario, todos pusieron su mejor esfuerzo, su mejor empeño para hacer realidad este informe que yo estoy plenamente seguro en el Pleno de la Asamblea Nacional se reflejará también igual votación de los 137 asambleístas. Los miembros de la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social son el asambleísta Ramón Terán, vicepresidente, la asambleísta Gloria Astudillo, la asambleísta Mae Montaño, el asambleísta Ronnie Aliaga, el asambleísta Pavel Muñoz, la asambleísta Flérida Guevara, el asambleísta Julio César Quiñones y el asambleísta Raúl Campoverde, de diferentes bancadas parlamentarias, para quienes reitero el reconocimiento por su trabajo consecuente con el interés del país. Así como también reconozco a las instituciones vinculadas fundamentalmente al ámbito judicial que aportaron con sus opiniones y con sus observaciones. De manera particular, a la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, a la presidenta del Consejo de la Judicatura, así como también la Corte Nacional de Justicia. La ley de extinción de dominio se sustenta en la ley modelo sobre extinción de dominio elaborada por las Naciones Unidas contra la droga y el delito. La extinción de dominio es un instituto jurídico dirigido contra los bienes de origen o destinación ilícita y por lo tanto
es un instrumento de política criminal que busca complementar el conjunto de medidas institucionales con los que ya cuenta el Ecuador. La comisión que presido ha buscado armonizar la propuesta inicial con la realidad normativa de nuestro país, para lo cual ha contado con la participación activa de las instituciones que he señalado, así como también de juristas, tanto de nuestro país como también de países hermanos, como de la República de Colombia. Con esos aportes entregados, también por asambleístas de otras comisiones, por asambleístas que participaron en el primer debate con sus opiniones y observaciones, igual quienes nos hicieron llegar por escrito hasta los últimos días en que discutíamos este proyecto de ley en la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué es importante tener una ley orgánica de extinción de dominio fuera del ámbito penal? Porque el ámbito penal ya no resulta efectivo en la lucha en contra de la corrupción. Porque los brazos del ámbito penal no han logrado llegar hasta la columna vertebral del crimen organizado, fundamentalmente el ámbito financiero. Por ello es que esta ley busca corregir precisamente la perturbación del ordenamiento jurídico consecuencia de la situación patrimonial ilícita. Nuestra Constitución protege derechos, sí, y particularmente el derecho a la propiedad privada, pero propiedad lícitamente adquirida, no la propiedad ilícita. Reitero el reconocimiento a los asambleístas de la comisión, Mae Montaño, Ramón Terán, Pavel Muñoz, Gloria Astudillo, y a los asambleístas de la Asamblea Nacional, Ana Belén Marín, Gabriela Larrategui, Héctor Muñoz, Henry Cucalón, Janine Cruz, Marcela Guinaga, Henry Moreno, Andrea Yaguana, César Ron, Alberto Zambrano, César Solórzano, Fernando Flores, Javier Cadena, Jimena Peña, Vilma Salgado, María Mercedes Cuesta, Patricio Donoso, Juan Sebastián Palacios, René Yandún, Mariano Zambrano, Héctor Yepes, Noralma Zambrano, Fabricio Villamar, José Serrano, César Carrión y Ángel Gende, así como a los juristas de la hermana República de Colombia, doctor Andrés Ormaza y doctor Wilson Martínez. Ya lo mencioné, a la fiscal general del Estado, a la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, a la directora nacional de Iniciativa Legislativa e Investigaciones Jurídicas de la Procuraduría General del Estado y a la presidenta del Consejo de la Judicatura. Escuchamos en el uso de la palabra al asambleísta Raúl Tello, quien se encuentra en la exposición del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio. Un video, ¿me permiten, por favor? En este momento ha solicitado unos segundos para iniciar el compartir un video que acompañará la exposición de este proyecto de ley que se somete esta tarde para segundo debate. Recordemos, se trata del informe del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio. El asambleísta ha iniciado recalcando por qué la importancia de contar con esta norma en nuestro país, que además complementa a otras herramientas ya existentes, a otras normativas existentes, y que además él también ha señalado que la propuesta original fue sometida a una armonización con todas las normas que en este momento ya rigen en nuestro país. Se ha puesto en sintonía con la normativa existente en nuestro país y también agradeció los aportes de los asambleístas tanto de la comisión como
otros asambleístas y también de autoridades como la presidenta del Consejo de la Judicatura, la fiscal general del Estado y también la presidenta de la Corte Nacional de Justicia. También sostuvo que se recibieron aportes de juristas de otros países quienes presentaron sus observaciones y también alimentaron este trámite de este proyecto de ley. La ley orgánica de extinción de dominio es importante porque en el ámbito penal resulta poco efectivo para recuperar los activos de la corrupción y el crimen organizado. La norma existente, mediante la figura de la extinción de dominio, se busca corregir la perturbación del ordenamiento jurídico consecuencia de la situación patrimonial ilícita. El asambleísta Tello también sostuvo que si bien existe el derecho a la propiedad privada, hay que tomar en cuenta que la misma debe tener un origen lícito. Vemos en este momento el video que se proyecta, son los aportes recibidos en la comisión. Existe un problema con el audio, sin embargo podríamos ver en pantalla que se está presentando un video donde justamente se recogen algunos aportes que recibió la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, que es la comisión que se ha encargado de tramitar el proyecto de ley orgánica de extinción de dominio. Se está, en este momento, algunos asambleístas también están indicando que existen problemas con el audio y vamos a ver ya en pantalla el video y lo vamos a escuchar. Este proyecto de ley que se está tratando y el Consejo de la Judicatura acude, por supuesto, al llamado de la comisión porque nosotros consideramos que es de fundamental importancia contar ya con este instrumento y por eso pues nuestro beneplácito con la iniciativa de la comisión. Señor asambleísta Raúl Tello, esta es una aspiración del pueblo ecuatoriano y por tanto agradezco que se tome en cuenta la opinión y la opinión de la Fiscalía General del Estado para poder aportar desde la perspectiva de nuestra institución a la construcción de esta ley que será en beneficio para todos los ecuatorianos. La promulgación de esta ley es una deuda pendiente que el Estado ecuatoriano tiene con la política criminal contra el crimen organizado, pues este instrumento es indispensable para aplicar eficaz y novedosamente la persecución de toda clase de activos derivados de la actividad criminal. La extinción de dominio de los bienes de origen o destino ilícito o injustificado a favor del Estado. Refiere que la extinción de dominio es básicamente una consecuencia patrimonial. Y esto ya demarca una frontera entre otras vertientes del derecho, incluso de la misma potestad punitiva sancionatoria del Estado. Si la Constitución reconoce que es un Estado de Derecho, eso es todo lo que se necesita, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que las bases constitucionales para declarar la extinción de dominio están en la Constitución. Lo que pasa es que no hay un juez encargado de declararla y tampoco hay un procedimiento para hacerlo. Tenemos las bases, pero no tenemos el vehículo, no tenemos el instrumento procesal para lograrlo. Cuando hablamos de una ley de extinción de dominio, estamos hablando de un vehículo jurídico, de un instrumento legal para poder aplicar algo que la ley, la Constitución nos está pidiendo que hagamos desde hace 100 años. ¿Sí? Y esto es muy importante, porque cuando yo, como juez de extinción de dominio, declaro que este señor no es dueño de esa casa porque la adquirió ilegalmente, la adquirió con dinero del narcotráfico o con dinero de la corrupción, cuando yo como juez declaro que ese bien pase a ser titularidad del Estado, en ese momento yo estoy aplicando la Constitución y lo estoy aplicando en este momento porque en este momento tengo el instrumento, pero no significa que antes no existieran las bases constitucionales para esa declaratoria. Las bases para esa declaratoria ya existían, lo que faltaba era el vehículo. Por eso es que decimos que es retrospectivamente. El principio de retroactividad es un principio garantista porque se basa en una lógica sencilla y es: no le queremos cambiar las reglas de juego a la gente. No es válido que a mitad de camino me cambien las reglas de juego. Y por eso el principio general de retroactividad de la ley dice que la ley siempre rige pro futuro. Si ustedes analizan lo que yo acabo de decir, se darán cuenta que con la extinción de dominio no le estamos cambiando las reglas de juego a nadie.
veíamos y escuchábamos allí un video que recoge justamente los aportes presentados a la comisión, por ejemplo, de las titulares del Consejo de la Judicatura, de la Corte Nacional de Justicia y también de la Fiscalía, así como el aporte de juristas colombianos quienes presentaron las observaciones ante la Comisión de Participación Ciudadana para alimentar el proyecto de ley que en este momento se encuentra en exposición en la voz del asambleísta Raúl Tello, titular de esta mesa legislativa, a quien seguiremos escuchando y viendo. De extinción de dominio consta de 74 artículos, 4 disposiciones generales, 12 disposiciones transitorias y 2 disposiciones reformatorias. Los principales cambios que se han realizado en referencia al informe para el primer debate, fruto precisamente de las observaciones de los y las señoras asambleístas, se circunscriben en el artículo 7 al respecto de las definiciones. Se incluyen las definiciones de actividad ilícita y buena fe. Artículo 8 al respecto de la supletoriedad, a fin de que la norma brinde seguridad jurídica para lo que no esté previsto de manera específica en esta norma. En cuanto a normativa sustantiva, se aplicarán las normas, las reglas del Código Civil, y en lo referente a normativa adjetiva, se aplicará lo regulado en el Código Orgánico Integral Penal. En el artículo 13, referido a los principios, se incluye el principio a la propiedad y se fortalece la redacción en cuanto a los conceptos de nulidad de origen, imprescriptibilidad y retrospectividad. En el artículo 14 se tomó en consideración lo expresado por muchos señores y señoras asambleístas al respecto de que se cambie el término citado por afectado y se incluya a la Procuraduría General del Estado como sujeto procesal, tomando en consideración que en todos los casos el afectado es del Estado ecuatoriano y como tal la Procuraduría debe defender sus intereses. En el artículo 17, referida a la competencia judicial, se establece que la competencia en materia de extinción de dominio la tendrán las jueces y jueces especializados en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, acogiendo las recientes reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. En el artículo 27, al respecto de la reserva de la fase de investigación patrimonial, se establece que será reservada excepto para él o los afectados y la Procuraduría General del Estado. El artículo 28, durante la fase de investigación patrimonial, se establece un plazo de 12 meses con una prórroga de 6 meses. Esa prórroga es precisamente acogiendo las propuestas de diferentes sectores, particularmente de la Fiscalía General del Estado. En el artículo 68 se establece que el Fondo de Extinción de Dominio esté constituido como activos especiales que conformen un fondo destinado única y exclusivamente para los objetivos de esa ley. En esa línea, el artículo 69 plantea de que el 70% esté dirigido al desarrollo infantil integral, con énfasis en primera infancia y en un porcentaje del 30% a la capacitación del personal y fortalecimiento de las instituciones encargadas de la ejecución de esta ley. Existe también como propuesta de algunos señores asambleístas la necesidad de que se reforme el Código Orgánico de la Función Judicial a fin de asignarle a la Fiscalía General del Estado la atribución en materia de extinción de dominio. Ya en el contenido mismo de la ley, en el artículo 1, se plantea que el objeto es el regular el procedimiento de extinción de dominio de los bienes de origen o destino ilícito
o injustificado a favor del Estado. En el artículo 2, esta ley se aplicará sobre los bienes de origen ilícito o injustificado o destino ilícito localizados en el Ecuador y los bienes localizados en el extranjero. En el artículo 3, que la extinción de dominio consiste en la declaración de titularidad a favor del Estado mediante sentencia de autoridad judicial. No es que se van a confiscar los bienes, no es que se van a quitar los bienes, se va a declarar la titularidad a favor del Estado, pero con sentencia de autoridad judicial, sin contraprestación ni compensación alguna para su titular, ni quien ostente o se comporte como tal, y se aplica sobre bienes adquiridos mediante acciones u omisiones contrarias al derecho. La extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional y de carácter real. Se dirige contra bienes y no contra personas, y se declara a través de un procedimiento autónomo e independiente de cualquier otro juicio o proceso. Precisamente es aquí en donde se determina con absoluta claridad, con meridiana claridad, que esta ley es de carácter patrimonial. La naturaleza jurídica de esta ley es patrimonial, imprescriptible, autónoma, distinta e independiente de cualquier otro proceso o materia. Aquí es fundamental argumentar de que por qué se plantea la necesidad de que sea autónoma, distinta e independiente de cualquier otro proceso o materia. Precisamente por lo que manifesté anteriormente, el ámbito penal le ha quedado corto al crimen organizado. Los brazos del ámbito penal no llegan a donde tiene que llegar, y es especialmente a la columna vertebral del delito, que es el ámbito financiero, que es el ámbito patrimonial, porque en muchos de los casos no se puede llegar a una sentencia. Inclusive determinada causa de carácter penal puede prescribir por la muerte del titular o por la muerte del procesado, perdón, o porque no se logra una sentencia porque se compraron testigos, porque se mataron testigos, porque fugaron del país, o en algunos casos, inclusive logrando sentencia, resulta que los sentenciados son pobrecitos, no tienen más de $100 en sus chequeras y los bienes están a nombre de terceros, de testaferros, en nombre de sus familiares. Y mientras tanto, en la propia cárcel gozan de comodidades y gozan de prebendas a través de ese dinero mal habido. Cumplen sus pequeñas condenas y salen a disfrutar de esos recursos. Por ello es que esta ley tiene que ser, debe de ser, autónoma e independiente de cualquier otro proceso penal. Pongo dos ejemplos. El caso colombiano, cuando murió Pablo Escobar, se extinguió la acción penal por la muerte del procesado. ¿A manos de quién debía de pasar esos bienes? El patrimonio grandioso, el imperio financiero de Pablo Escobar, a sus herederos. Pero gracias a una norma de estas características, pasó a manos del Estado ecuatoriano. En el caso de nuestro país, hemos sido testigos a través de las noticias en los últimos días y desde hace mucho rato, que el hijo del ex Contralor General de la Nación, Carlos Poli, tiene una inmensa fortuna en bienes en los Estados Unidos. Pero él no está procesado. Él no ha recibido sentencia. ¿Cómo el Estado recupera esos recursos? Es imposible que recupere esos recursos. Con esta ley, la Fiscalía podrá actuar inmediatamente para recuperar eso que no es de él, eso que no le pertenece, que le pertenece al pueblo ecuatoriano, que les pertenece a los niños, a los jóvenes, a los pobres de este país. Dineros que deberían de ser invertidos en educación, en salud, en generación de empleo. En el artículo 5
Las condiciones para la extinción de dominio se determinan de que debe de existir existencia de algún bien o bienes presumiblemente de origen ilícito o injustificado o destino ilícito, la presunción de la existencia de un acto ilícito y el nexo causal de los dos elementos anteriores, así como también el conocimiento del titular del bien o bienes. Que esta ley violenta garantías, no es así. Esta ley determina en su artículo 10 las garantías. En la aplicación de la ley de extinción de dominio se aplicarán los derechos y garantías reconocidos en la Constitución, instrumentos internacionales pertinentes con la naturaleza del procedimiento. Yo no conozco que en la Constitución de la República, ni en la actual ni en las anteriores, exista el reconocimiento del derecho a la propiedad privada obtenida ilícitamente. Existe el derecho a la propiedad privada, pero obtenida en el marco de la ley, obtenida en el marco del derecho. Y en ese ámbito, ahí están establecidas precisamente las garantías para los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas. En el artículo 11, garantía de derecho de terceros reconocidos. La persona que sin ser parte procesal fuere perjudicada en su derecho a la propiedad podrá intervenir como tercerista en etapa judicial del proceso de extinción de dominio. Y en el artículo 12, la garantía de protección de identidad, fundamentalmente para los testigos, agentes investigadores y otros participantes involucrados dentro del procedimiento, que tienen que ser precisamente protegidos por el Estado ecuatoriano. Los principios. En primer lugar, el principio del derecho a la propiedad. La extinción de dominio tendrá como límite el derecho a la propiedad lícitamente adquirida. Lícitamente adquirida, repito. El derecho a la propiedad, para ser reconocido y protegido por el Estado ecuatoriano, debe ser adquirido conforme la normativa vigente. En ese sentido, ni la Constitución ni el Estado puede proteger bienes, derechos a la propiedad privada adquiridos de manera ilícita, de manera injustificada. El principio de nulidad de origen. Demostrada la ilicitud del origen de los bienes afectados en el procedimiento, se entenderá que el objeto de los actos o negocios jurídicos que dieron origen a su adquisición es contrario al régimen constitucional y por tanto se considerarán nulos de origen. Y es cuando precisamente se aplica también el principio de retrospectividad, que es la fuerza vinculante de la ley desde su entrada en vigencia a situaciones jurídicas y de hecho que han estado gobernadas por una regulación anterior, pero cuyos efectos jurídicos no se han consolidado al momento de entrar a regir una nueva disposición. Ningún bien obtenido ilícitamente se ha consolidado constitucionalmente en lo que tiene que ver a su propiedad. La imprescriptibilidad, calidad que mantienen determinados derechos y obligaciones que no desaparecen por el paso del tiempo. Yo quiero decir algo con absoluta claridad. Sin estos principios, sin los principios de retrospectividad e imprescriptibilidad, esta ley no tiene sentido. Sin esos principios, estaríamos entregando esta ley en beneficio de los corruptos. Sin estos principios, estaríamos bendiciendo y santificando las propiedades mal habidas. Sin estos principios, le estaríamos el día de hoy entregando a los corruptos y a los delincuentes involucrados en el ámbito del crimen organizado una ley para que puedan ya a partir o de aquí para atrás simple y llanamente legalizados sus bienes, y obviamente la aplicación de estos principios es la que va a permitir que el Estado ecuatoriano, que el pueblo ecuatoriano recupere
los bienes que le han sido arrebatados. En el artículo 14 hemos incluido a la Procuraduría General del Estado como sujeto procesal, los afectados y la Fiscalía General del Estado. La competencia. En el artículo 15 se determina la competencia de la Procuraduría General del Estado, que tiene que ver con la defensa del interés público, y es quien presentará la demanda de extinción de dominio e impulsará las acciones en la investigación patrimonial. En el artículo 16, la competencia de la Fiscalía General del Estado se establecen que serán competentes para realizar la investigación patrimonial sobre extinción de dominio, de oficio, por denuncia o cualquier medio. Y en el artículo 17, la competencia judicial en manos de las juezas y jueces especializados en juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado del lugar donde se encuentran los bienes. Las fases del procedimiento en el artículo 21. Tenemos dos fases, la investigación patrimonial o preprocesal a cargo de la Fiscalía y la judicial o procesal a cargo de la jueza o juez especializados en delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. En el artículo 22 establecemos todos los pasos con absoluta claridad al respecto de qué es lo que tendrá que hacer la Fiscalía en lo que tiene que ver a la fase de investigación. Aquí acogimos también la propuesta de que el plazo para la investigación patrimonial se pueda prorrogar en 6 meses a partir de los 12 meses iniciales que se propuso en el informe para primer debate. Es decir, podríamos tener hasta 18 meses en la fase de investigación. Durante este periodo, las actuaciones de la Fiscalía se deberán de mantener en reserva. Igualmente, en la fase judicial, aquí está, del artículo 39 al 46, todos los pasos que se tienen que seguir. De manera absolutamente clara, en la finalidad de no violentar los derechos de los ciudadanos, en la finalidad de no violentar garantías de carácter constitucional. Las juezas y jueces competentes abocan conocimiento de la pretensión de extinción de dominio, notifican a los procesales, la Procuraduría, en base a la pretensión, elabora la demanda de extinción de dominio, el afectado contesta la demanda, la jueza o juez fija audiencia de juicio de extinción de dominio. En el artículo 48 se establece que al final de la audiencia, el juez o jueza declarará la extinción del dominio y la titularidad a favor del Estado, o en su defecto, la improcedencia de la pretensión, pronunciará su decisión en forma oral. Está establecido el recurso de apelación para que los sujetos procesales puedan presentar ese recurso en 3 días contados a partir de la notificación con la sentencia escrita. Y en el artículo 53, el recurso de casación, que no constaba en el informe para primer debate, que los sujetos procesales puedan presentar el recurso de casación conforme las normas establecidas en el COIF. Al respecto de la institucionalidad, se ha determinado de que debe haber un ente administrador de bienes. Para ello se crea el Servicio de Administración de Bienes o Activos Especiales, que tienen como máximo órgano de gobierno al Comité Directivo del Servicio de Administración de Bienes, conformado por un representante de la función ejecutiva, uno de la función judicial y uno de la función de transparencia y control social. El representante del Ejecutivo es quien presidirá ese órgano colegiado. En el artículo 68, de que los bienes deben de ser monetizados. Este procedimiento se deberá de realizar en 45 días a partir de la sentencia. Y en el artículo 69 está establecido lo que ya anteriormente
había expuesto al respecto de que el 70% de esos recursos irán destinados a programas de desarrollo infantil integral con énfasis en infancia y erradicación del trabajo infantil y a capacitación y fortalecimiento de las instituciones encargadas de la ejecución de esta ley. Señores y señoras asambleístas, hoy esta asamblea tan desprestigiada tiene la oportunidad histórica de entregarle al pueblo un instrumento legal válido que abra el camino expedito para recuperar lo que le han quitado al pueblo, para recuperar lo que les pertenece a nuestra niñez, nuestra juventud, nuestros adultos y adultos mayores, nuestros hombres y mujeres humildes. Hoy esta asamblea tiene la oportunidad de que se aplique el principio de igualdad presente en nuestra Constitución, determinando que el patrimonio que poseemos cada ciudadano, cada ciudadana, sea única y exclusivamente el adquirido lícitamente, con el sudor de nuestra frente, con el trabajo digno y honrado, que esta patria deje de ser la trinchera en donde unos cuantos vivos se enriquecen de la noche a la mañana y viven a costillas del sacrificio y lágrimas de la mayoría. Por fin llegó el día en que las máscaras de los politiqueros se caerán. Hoy es el día en que el pueblo por primera vez verá el verdadero rostro del corrupto escondido tras esa sonrisa hipócrita de campañas electorales. Hoy esta asamblea de 137 asambleístas tiene la oportunidad de demostrarle al país que no tenemos rabo de paja, que el patrimonio que poseemos es fruto de nuestro trabajo honrado y honesto. Eso lo demostraremos votando a favor de esta ley. Hoy esta asamblea puede también brindarle la oportunidad al presidente de la República como colegislador de hacer algo significativo en su promesa de inicio de gobierno, hasta hoy incumplida, de aplicar la cirugía mayor en contra de la corrupción. Permitámoslo al menos adquirir el bisturí. De ninguna manera quiero decir que con esta ley acabaremos con la corrupción y el crimen organizado. Y peor aún, que acabaremos con la pobreza. Aquello sería demagógico. Sin embargo, con esta ley abriremos un camino mucho más expedito y eficaz para que la patria recupere los dineros y bienes mal habidos. Siempre he sostenido que los problemas estructurales de nuestro querido Ecuador se solucionarán cuando cambiemos integralmente nuestra educación y que ésta responda a la necesidad de formación de nuestra niñez y juventud en principios, valores y desarrolle el pensamiento humanista de libertad, democrático, de justicia y solidaridad. Señores y señoras asambleístas, por nuestros niños sin educación, sin salud, por jóvenes sin oportunidades, sin empleo, por nuestros adultos y adultos mayores sin esperanza, por nuestros héroes que ofrendaron su vida por darnos libertad, por nuestro pueblo humilde que hoy mismo y día a día derrama lágrimas porque no tiene cómo llevar un pan a la mesa de sus hogares, por nuestro pasado y presente, pero principalmente por nuestro futuro. Votemos a favor de todo el contenido estructural y de fondo de esta ley. Hoy es la oportunidad de pasar a la historia como una asamblea unida en la lucha contra la corrupción, por nuestro futuro, por nuestro pueblo, por ti, Ecuador.
Gracias, señores y señoras asambleístas. Y termina así la exposición del asambleísta ponente del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio, el asambleísta Raúl Tello, quien ha explicado detallado el contenido de este proyecto de ley y ha finalizado con un mensaje de unión y de lucha contra la corrupción. Escuchamos al presidente.